La forma de que investigamos, producimos y vendemos medicamentos, toda esta forma es absolutamente enferma y inmoral. Es brutalmente erróneo, es inhumano, es seguramente altamente no ético y en muchos casos sería ilegal. Creo que existe una indignación natural cuando ves que el modelo de innovación no está dando respuesta a la mayoría de los problemas de salud. Que el modelo actual fracasó, que el modelo actual no está dando medicamentos para la población mundial. Está claro que este sistema no funciona, es un sistema que hay que cambiar. The system is broken and we need a new model. A mí como investigador el sistema me parece frustrante. It's a pathetic way to organize things. Funciona muy deficientemente. No está funcionando muy bien. The innovation system is not working. It's totally dysfunctional. That's very dangerous for public health. It was a morally repugnant way to think about it. It's kind of crazy. It's really crazy. Los compuestos, las pequeñas moléculas, son mayoritariamente producidas en la universidad. Sin ese paso, no se podría producir a gran escala un fármaco. Toda la investigación básica la lleva a cabo una universidad o un centro público con mucho esfuerzo y además en condiciones laborales muy precarias. En cambio, cuando esto se traslada al desarrollo de medicamentos, el desarrollo de medicamentos es un sector que está prácticamente monopolizado por las grandes compañías farmacéuticas. Las grandes compañías farmacéuticas toman las ideas de la investigación básica, digamos de ahí extraen posibles medicamentos, desarrollan esos medicamentos y luego venden los medicamentos al sistema nacional de salud. Y entonces se llega a un sinsentido exactamente, donde los ciudadanos pagan de alguna manera dos veces. Han pagado la investigación básica que ha dado lugar a las ideas sobre las que se desarrolla el medicamento. Este medicamento es desarrollado por una compañía farmacéutica, le pone un precio por un sistema que es muy poco transparente y el gobierno tiene que pagar ahora ese precio a esa compañía farmacéutica. En una palabra, se socializan los costes de la innovación y se privatiza los beneficios. Es una falacia decir que el precio de los medicamentos cubre los costes de innovación. Hay muchos intermediarios, hay muchas cosas entre medias, que ellos ganan mucha financiación y que nosotros seguimos sin ganar nada, porque lo hacemos de forma gratuita y altruista, porque ganamos nuestro salario, que nos paga en este caso a mí el hospital, por hacer una labor asistencial y además, bueno, pues me permite hacer investigación. Entonces te encuentras como decir, esto tendría que cambiar de alguna forma, pero como investigador, como persona que trabaja en un centro, no tienes la capacidad de hacerlo. Yo creo que esto es una parte más de política que no de persona y que se dedica a la investigación. O sea, es un sistema en el que entras que tú no sabes cómo frenarlo. ¿Estás en el sistema o estás fuera del sistema? Globally, you're spending over $1 trillion on drugs, and less than 8% of that is spent on research and development. And of the 8% that's spent on research and development, probably half of it's spent on things that are not very important medically. You have money that's chalked up for R&D, which is spent primarily for marketing purposes. And so if you're getting about 4 cents on the dollar at best over the overall system right now to pay for R&D, that's pretty wasteful. El sistema actual de investigación y desarrollo de productos biomédicos de diagnóstico y desarrollo es, yo diría, extremadamente erróneo. The heart of the problem is that the whole way in which the R&D system is set up is based on how much money are you going to make when you reach the market, you finish developing the drug and you reach the market. And so the incentives are not necessarily aligned with public health interests. There are two big weaknesses of the current system. The first is that the prices of medicines that are developed are often too high, and we don't have any kind of global system to ensure that medicines are affordable to people who need them. La OMS dice en varios documentos oficiales que por lo menos un tercio de la población mundial no tiene acceso regular a los medicamentos. Y esto es totalmente inadmisible porque la capacidad de producción instalada a nivel mundial existe. En Francia es un delito no atención a una persona que esté en peligro. Yo creo que en lo que es acceso de medicamentos estamos en eso. Yo no sé a quién va a ser juzgado algún día, si será un gobierno o la OMS o la industria farmacéutica, pero está poniendo gente por falta de medicamentos
que existiría la capacidad financiera y la capacidad tecnológica para producirlos. Why? You got a system right now where you develop a really useful cancer drug and then you give it to like, what, 10% of the patients worldwide that might need it. I mean, what's the point of that? Bayer had a cancer drug, Nexavar, which they were selling to 200 patients in India, a country of, what, 1.2 billion people. I mean, how could you justify 200 patients for a liver cancer drug in India, a country that big? And that's because their mindset was they just wanted to sell it to really high-income people, Northern Europe, North America, Japan, that kind of thing. It was a weird way of thinking about a cancer drug. It was really an immoral way to think about it. It was a morally repugnant way to think about it. You're faced with high prices, and those high price barriers can be a matter of life or death when people are making decisions about rationing which patient gets access, which one does not. No one thought about the price of medicines. Until now, suddenly we need to pay medicines out of pocket, and that creates the price. Like, why are these medicines so expensive? And then quite quickly you come to like, how did we get to build an R&D system that delivers medicines that are unaffordable? And I think that's been the new thing, like the last couple of years, and that I think is changing the debate from that access and innovation crisis is a problem of the poor in poor countries towards, hey, wait a minute, this is actually also applicable for us. La hepatitis C es una variante de hepatitis muy agresiva para el que se ha desarrollado un tratamiento recientemente, el sofosbuvir, que permite un tratamiento con mucho menos efectos secundarios, muy eficaz. El único problema es que el coste de la versión comercial de este medicamento en este momento son 61.000 euros, un tratamiento de varias semanas. Esto, desde luego, hace el tratamiento completamente inaccesible a pacientes en todos los países en vías de desarrollo del mundo, pero considerando la prevalencia de hepatitis C, seguramente implicaría la bancarrota de los sistemas de salud europeos. Es un precio que es totalmente desorbitado y que es inalcanzable para las personas o para los gobiernos también, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que si hablamos a nivel mundial, podemos hablar de 190 millones de personas enfermas de hepatitis C. En nuestro país se consideran que están unas 800.000 personas enfermas de hepatitis C. Esos tratamientos se están vendiendo en Estados Unidos, que son las referencias que tenemos, pues en torno a los 728 euros por pastilla. That's impossible. No one can pay for it. Now, we have this third-party payer system, but there's 185 million people all over the world that have hepatitis C. Maybe half of them need to be treated. Who's going to pay for that? It's impossible. Se calcula que van a ganar entre 15 y 20.000 millones de dólares este año con la venta del Sovaldi. La información más chocante es que el coste de producción de ese tratamiento son unos $250. It's not abnormal today that a new drug comes onto the market and costs 100,000, 150,000. So who can access those drugs? Only those people that live in a health system, that work with a health system that pays for that. La industria farmacéutica, y está ampliamente documentado en mucha literatura reciente, es de la industria más rentable a nivel mundial, más rentable que la industria del armamento, más rentable que la industria financiera. There is a lot of pressure on policymakers to accept these high prices because somehow no one dares to have the conversation like how much is a life worth. Now it's ridiculous that we don't have that conversation because the reality is that our lives seemingly are worth more than a child in Malawi that is born today. It's a reality, but it's a taboo. It's the elephant in the room, you can't talk about it. And for instance, if you know that throughout a lifetime, the last 6 months of your life, the health expenditures kind of shoot exponentially up. Like, there needs to be a discussion as a society. How much are we going communally invest in increasing these last 6 months? And we don't even know whether we increase the lifespan, but the cost is going up and up. But health is something that people don't want to really bargain about. And that makes it easy then, of course,
for those that have the power of the monopoly to ask whatever they want to ask. Lo que se cuestiona no es tanto que la industria sea rentable. Lo primero que se cuestiona es que haya unos niveles de rentabilidad que son inmorales, tratándose de una industria que está ligada a la enfermedad y a la protección de la salud de las personas, y en las cuales uno no tendría opción. Es decir, uno puede comprar un iPhone o no, o comprarse uno más barato porque no tiene dinero, pero si uno tiene un cáncer tiene que comprarse el medicamento apropiado y el que le receta el médico, y si ese medicamento no es accesible simplemente se muere. Hay vidas que se están perdiendo a diario. Continuamente hay gente que está muriendo por hepatitis C. Los propios médicos nos están diciendo que hagamos presión porque esto no puede ser, porque es muy doloroso volver a ver otra vez cómo fallece la gente teniendo posibilidad de solucionarlo. The company doesn't care if your wife dies or your child dies. I mean, they're okay with that. I mean, what they really want to know is just what set of harsh consequences will persuade someone else to pay a high amount of money for the product. And so you have a system where people are deliberately excluded from treatment. You observe a lot of people dying or being excluded from death because that's actually a way of demonstrating that the consequences of not paying. It's a pathetic way to organize things. Todo lo que está regulado por el mercado se convierte en un bien de comercio. Es una commodity, como dirían en inglés. Entonces, se tratan de la misma manera, ya sean, por ejemplo, tejidos humanos o medicamentos o bienes alimentarios. Los medicamentos no deben ser una mercancía, los medicamentos deberían ser bienes públicos. Máxime, además, cuando gran parte de los medicamentos se desarrollan sobre la base de todo un esfuerzo de investigación que ha sido financiado con fondos públicos. La pregunta global es ¿a quién debe favorecer los resultados de una investigación, sea biomédica o tal, financiada con dinero público? Para mí esto está claro, es decir, debe favorecer a toda la población, igual que los resultados publicados de una investigación hechas con dinero público tienen que ser de acceso abierto a todos los investigadores. The second issue is, of course, that the efforts of scientists are not targeted towards the diseases that only affect the poor, the so-called neglected diseases. El problema principal son enfermedades que afectan exclusivamente a la gente pobre. Eso es lo que llamamos enfermedades olvidadas. Como te comentaba antes, muy claramente la leishmaniasis visceral afecta solo poblaciones del sureste asiático y del este de África con muy pocos recursos. La enfermedad de Chagas, una parasitosis endémica del altiplano andino, afecta a poblaciones con muy pocos recursos. Como no afecta a ninguna otra población, no es de interés para la industria farmacéutica desarrollar medicamentos. Yo creo que es un drama humano terrible. Es ignorar la situación de millones de seres humanos cuyo problema es haber nacido en un sitio donde hay una enfermedad endémica y pertenecer a un grupo social que no tiene suficientes recursos. So, of course, all population affected are totally outside of this market, are not receiving any attention from the private partners. And unfortunately, the public sector has not put in place mechanism to compensate this lack of investment. So, the best definition of the neglect today is an economical definition. La enfermedad del sueño es otro ejemplo espectacular de enfermedad que afecta solo a comunidades muy pobres de zonas rurales de la sabana del centro y este de África. Es muy definido. El tratamiento para la enfermedad del sueño es altamente tóxico, sobre todo el secundario, y había un medicamento que funcionaba medio bien, que se llama eflornitina, pero que como los pacientes a los que va dirigido no pueden pagar un precio alto, la industria farmacéutica dejó de fabricarlo. Porque total, para tratar 10.000 pacientes al año de una enfermedad, gente que no puede pagárselo, los dejamos que se mueran sin ese tratamiento, básicamente. Y luego alguien dice, hombre, pero un efecto secundario de ese tratamiento es que quita el pelo de la cara.
pues para eso sí vale la pena fabricarlo. Como para eso sí voy a tener un beneficio financiero, para eso sí vale la pena fabricarlo. Y es chocante, porque tampoco no es un analgésico, un producto que ayuda a mejorar la calidad de vida, es un producto que ayuda a salvar vidas por una enfermedad con una mortalidad altísima. Y la industria farmacéutica decidió dejar de fabricarlo. Un paradigma que se está imponiendo dentro de las estrategias de mercado de la industria farmacéutica son las enfermedades raras. Y bueno, la industria tiene un interés creciente en estas enfermedades solo porque, a pesar de que el número potencial de pacientes va a ser muy pequeño, lo compensan con altísimos precios, que rondan incluso los $400.000 por paciente año, y lo preocupante es que esta es una tendencia que quieren generalizar a otras enfermedades. Son una necesidad médica muy importante porque hay muchísimas enfermedades raras, se habla de miles de enfermedades raras, y aunque cada una de ellas afecta a un número pequeño de personas, en su conjunto es un número muy importante. Sí, ahora todo el mundo está pendiente del ébola, lo vemos en los medios, y la gente se inquieta por qué magnitud puede adquirir esta enfermedad. Pero el ébola es una enfermedad que se conoce hace muchos años. La diferencia es que solo afectaba a pequeñas poblaciones en África, quizás morían cientos de personas, pero como no salía de ese nicho, no ha habido un interés por desarrollar la investigación, no ha habido un interés por desarrollar vacunas o medicamentos frente a la enfermedad. Solo es ahora, cuando ha ocurrido una epidemia de mayor magnitud, cuando la gente empieza a interesarse por el tema. Y esto es un claro ejemplo de cómo la investigación biomédica puede estar supeditada a los intereses económicos. A la industria le interesa mucho más producir medicamentos para tratar y no para curar. Porque cuando uno tiene un medicamento para tratar y para tratar toda la vida, pues mantiene el cliente. Y si se trata de un negocio y la industria es negocio, uno mantiene el cliente de la hipertensión, tómeselo por el resto de la vida, el colesterol, tómalo el resto de la vida. Un antibiótico te lo tomas 4 días y se curó, y perdí el cliente. Entonces los antibióticos se están acabando y se están acabando muchos medicamentos que curarían la industria. Hoy en día el 80% de los medicamentos son medicamentos para tratar y algunas veces solo para tratar el síntoma, ni siquiera la enfermedad. Cuando yo digo que el sistema de desarrollo de medicamentos no funciona, a lo que me refiero es que a la cantidad de dinero que se invierte no se produce luego un descubrimiento y un desarrollo de medicamentos realmente innovadores. The majority of the drugs that are being developed today are not responding to any medical needs. They are either slightly different versions of medicines that we already have, but for which there is a great market opportunity. Often even medicines for conditions that are not really diseases. Incentiva sobre todo las innovaciones de poco calado, es decir, lo que en algunos casos se le dice me toos o follow-ons, que son como medicamentos similares o seguidores. I think it's true that more and more now we realize that it's not only for the diseases of the poorest of the poor that we don't have R&D that has been recognized a long time ago. The fatal imbalance of more than 10 years ago has documented that. But I think that more and more there is a realization that it's actually overall not working. The industry is not investing. And because we're overwhelmingly at the moment reliant on the industry to make decisions about what is the priority, what are the medical priorities, we're leaving that basically completely up to industry. And industry is not prioritizing research and development for new classes of antibiotic. If they did, we'd have them. Los antibióticos generan resistencias. Todos los medicamentos de enfermedades infecciosas generan resistencia. ¿Qué ocurre? Las patentes duran 20 años, pero un antibiótico dura menos, porque las resistencias lo hacen más pequeño. Entonces, las farmacéuticas te dicen, oye, yo entre un producto para la obesidad, que va a ser crónico, o para la diabetes, o para el colesterol, ¿dónde meto dinero? Coño, el que va a ser crónico no me genera resistencias y si es bueno lo voy a tener de por vida. Lo voy a mejorar un poquito cada día y a medida que lo voy mejorando voy ganando en patente y voy ganando más tiempo. El antibiótico me va a joder la patente, me va a joder la resistencia y encima me cuesta un huevo investigarlo. Por lo tanto no investigo. I think antibiotics is something that the whole world is waking up to. Just this week, David Cameron, the UK Prime Minister, came out saying we're risking going back to the dark ages where simple infections that we've been able to treat simply will become untreatable. So this is a problem. The antibiotic crisis is a problem affecting absolutely every country everywhere in the world.
La situación de los antibióticos es tan crítica que vamos a ver muertes en los quirófanos que hasta ahora no se producían. Porque no se investiga. Entonces, claro, aquí ¿quién tiene responsabilidad para cambiar esto? ¿Las farmacéuticas? Oiga, yo no. Si a mí me ponen un mecanismo por el cual la investigación se financia, yo encantado de producir. Pero si no tengo mecanismos de financiación, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a la calvicie o a la obesidad o a lo que me dé pasta de manera continuada. I'm absolutely convinced that this is not a problem that science can't solve. It's a problem that our investment decisions are choosing not to solve. La patente se generó hace muchísimas décadas como una forma de remunerar el esfuerzo de una empresa o de un inventor, entonces de un individuo o de un colectivo que han invertido mucho tiempo, mucho dinero en el desarrollo de un producto y para que pudiesen a lo largo de los siguientes 20 años recuperar la inversión hecha en los años anteriores. Pero esto se desarrolló en un momento en que acceder al conocimiento era extremadamente difícil, en que la colaboración científica no era tan eficaz como es hoy, donde había menos recursos invertidos en investigación y desarrollo por parte de las entidades públicas del Estado, entonces en condiciones muy distintas a las en que se desarrolla hoy la investigación biomédica. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo que a lo mejor tenía su sentido hace 100 años, puede que no tenga el mismo sentido hoy en día. Yo creo que hay que estudiar alternativas al sistema de patentes. Yo creo que es muy importante estar al tanto de toda la ola de conocimiento compartido que viene. Las patentes en muchos casos suponen un obstáculo para la investigación. No se está patentando simplemente un nuevo producto, que sería lo lógico. Se está patentando trozos de conocimiento. Esto ralentiza. En lugar de facilitar, eso ralentiza el sistema de innovación. A nosotros los investigadores, para concedernos contratos, concedernos financiación, nos valoran por las publicaciones que hacemos, que realizamos, y por las patentes, los productos que patentamos. Es decir, no se busca realmente el resolver enfermedades o el buscar el objetivo final, que es reportar un beneficio al paciente, sino que se busca publicar y patentar. Y eso puede impedir precisamente que se llegue al final de la cadena de la investigación, es decir, que realmente los esfuerzos que se han hecho desde un principio realmente reviertan un beneficio para los pacientes. El fallo muy claro es que se pueda utilizar para parar la posibilidad de un nuevo producto. Esto es lo que se llaman patentes defensivas, que es cuando una empresa tiene un producto y para que no salgan otras empresas haciendo productos similares, investiga productos, moléculas similares a la que ya tiene y entonces simplemente lo que hace es no utilizar la patente ni dejar que lo utilicen otros, ¿no? Esto sería un poco una corrupción legal, es perfectamente legal, pero es un poco una corrupción o una perversión del sistema de patentes. En el año 2012, México otorgó 2.500 patentes para productos farmacéuticos. En el mismo año del 2012, las autoridades de propiedad intelectual de la Argentina otorgaron 54 patentes. ¿Qué son las 2.000 y pico de patentes de México? Es evergreening. Es un medicamento que ya existe, que se le hace un cambio menor, que se hace un cambio que algunos dicen cosmético, que no cambia la sustancia activa del producto, que no cambia la eficacia terapéutica, que no tiene ningún interés en el uso y en la mejoría del paciente y lo lanza al mercado, retiran el otro, entra el monopolio, la exclusividad empieza a partir de ese momento donde sale el nuevo medicamento, entre comillas, y se le da una patente, una exclusividad. Aquí hay problemas muy graves. Es curioso porque yo creo que no es beneficioso para nadie. O sea, el investigador es el primero que con el sistema actual sufre una situación de inestabilidad que no le permite desarrollar correctamente su trabajo. Y no solo eso, sino que además este sistema cortoplacista, podríamos decir, favorece que los proyectos se queden a medias y que no se llegue hasta el final. But there are also problems that pertain to the system as a whole and that affect all countries. The first is a problem of how efficient is the system and the problem of secrecy. Basically, a lot of the secrecy around research and development actually leads to much slower progress. So we have to find ways
making the R&D process more efficient and more rapid, and that is in the interest of everybody. The second issue is around clinical trials, and we have billions of dollars spent every year on carrying out clinical trials, but we don't know what the results of those clinical trials are. Now, if those clinical trial results are not published and made available to scientists, to doctors, to government regulators, then the understanding that we have of what really is the safety and efficacy of a drug is going to be very biased and skewed, and that's very dangerous for public health, again, everywhere in all countries. Hay también una necesidad de mayor transparencia en los costes. Hay una necesidad de compartir mejor la información de base y hacerlo en redes abiertas de forma que se eviten duplicaciones, porque hay mucho dinero invertido en investigación que luego se duplica, y ese es dinero perdido a fin de cuentas. Incluso para tomar decisiones públicas es importante saber dónde hay que incidir y dónde hay que apoyar para que este derecho a la salud que tenemos todos realmente sea universal y sea realmente accesible a todo el mundo. Por tanto, esta es la cuestión. Transparencia. La producción de medicamentos y los cuidados de salud ha entrado completamente en la dinámica del alto impacto financiero y la alta ganancia. Los accionistas esperan que una industria farmacéutica les dé un gran rendimiento inmediato y el interés del beneficiario final está completamente fuera de la imagen. Y yo creo que va a llegar un momento en que tenemos que plantearnos las cuestiones como un problema ético. No solo, yo acostumbro decir que el problema es el de la filosofía del modelo, pero hay un problema ético también. Si vamos por ese camino, vamos a tener consecuencias. Sabemos que si tratamos los bienes médicos como si fueran productos, pues tendrán la misma valoración social que tienen otros productos. Entonces, pues es una pregunta más bien política. ¿Qué es lo que queremos hacer con el conocimiento ligado a la biomedicina? De momento lo que se contesta es, queremos que sea un bien más a poner en el mercado para aumentar el crecimiento económico. Lo que el investigador dice, pues como se ha podido ir demostrando a lo largo del tiempo, a la sociedad le puede importar, pero a la política pues hemos visto que importa poco en general. It's very political. It's very political because there's a lot of money involved, and it's a really regulated industry. The government creates the legal monopolies that create the possibility of high prices. The government controls the reimbursement systems. So the companies that sell the drugs, they try and actually control the governments. They actually try and influence the governments themselves. They have an interest in not just obeying the rules, but actually writing the rules themselves. That's part of the problem. So they've sort of captured the system of intellectual property. They've captured the system of reimbursements. And so you have this sort of irrational system, except from the point of view of the companies that sell products. It's perfectly rational from their point of view. It's crazy from the point of view of the consumer. We don't have, if you like, a public needs-driven model, and that creates a corruption where it's not about individuals being corrupt or different companies being corrupt. It's about the fact that our governments have abdicated their responsibility to drive our medical innovation system. Entonces, ¿qué pasa? Que mucho del presupuesto público se deriva a apoyar el sistema privado capitalista de producción, con una consecuencia, y es que el Estado toma partido y dice, mi objetivo es el crecimiento económico, pero el objetivo del Estado no puede ser el crecimiento. Ese es el objetivo de las empresas. Entonces, para replantear el sistema de innovación, hay que replantear ese pacto entre el Estado y el ciudadano. A nivel europeo hemos visto cómo las farmacéuticas han sobornado, han pagado lo que un sistema pay to delay, pagar para aplazar la entrada de productos genéricos en el mercado, con una investigación, con 400 casos, una investigación por la propia Comisión Europea, y todos esperamos que hubiera unas sanciones contra las empresas. Ni una sola sanción. Fue archivado bajo unas promesas de buena conducta de las empresas, y ahí se quedó. Una práctica que ha significado miles y miles de millones de pérdidas, de pagar precios más altos de los sistemas de salud europeos. ¿Por qué ha pasado esto? Obviamente por la presión de los lobbies
farmacéuticos sobre los gobiernos y sobre la Unión Europea. That system is not really being questioned too much because there are vested interests that want to protect that model. Now, I think as we started the conversation, there is a growing realization that maybe it actually doesn't work. But the vested interests that are at play, let's be clear, the pharmaceutical companies are an extremely strong lobby. They are in many, many policy discussions where these policies, whether it's intellectual property rights, whether it's the regulatory authorities, the pricing and all these things where those policies are being discussed, they are everywhere. Companies have too much influence on the British government, on the US government, on the French government, etc. So I think that it's true. The governments have been weak and they have not protected the citizens. They haven't protected their own patients, their own people. What they really have done is really protected the owners of the companies or the shareholders of the company. Es absolutamente impresionante que en pleno siglo XXI, en un documento oficial de la OMS, los Estados Unidos se opongan a poner una frase que diga busquemos métodos alternativos posibles. El problema inicial no es la falta de conocimiento, el primer problema es la falta de intención y de entender, de clarividencia al comprender cuál es la sustancia del problema. Y después, si los políticos y los líderes de diferentes instituciones comprendieran que es pervertido, distorsionado y absurdo que los cuidados de salud de la mayor parte de la población del mundo sean un sector de productividad dirigido solo por el beneficio financiero, que es ridículo, entonces podrían empezar a preguntarse cuáles son los instrumentos que yo podría utilizar y de qué manera puedo intervenir. Pero si no tienes la clarividencia ni la intención, los instrumentos claro que no los conocen, es que hasta ahora no les han interesado. Can we create new incentives? And this is really a question for public policy, for governments. Can we create new incentives so that you reward people for sharing their research findings much more quickly than they do today? So that the incentive is not towards secrecy, but the incentive is to share knowledge more broadly and allow scientists then to rapidly build on each other's work to develop innovation that will really improve public health in the long term. There's just a lot of problems in the current system that are overlooked because people think there's no alternative. And I think the important thing is to get people to focus not just on what the flaws are, but what are the alternatives to the current system. We can move to a model where we have affordable treatment straight away. But what we need to do in doing that is also ensure that research and development is paid for. And that's the other part of the puzzle. That's why we need to look at new incentives, because we cannot expect the industry to continue to invest if we don't put in place a way for them to remain profitable. Un plan ideal sería que hubiera una coordinación internacional. ¿Por qué? Pues porque la innovación en medicamentos, como todo lo que es información, es lo que llamamos los economistas un bien público global. Es decir, una vez se ha descubierto un tratamiento, el coste para que lo utilice todo el mundo prácticamente es nulo. So what we need to do is to find a different way of incentivizing R&D. I think most people would agree that we want more research and development, we want more innovation, we want faster innovation, we want innovation that's better for health and achieves better health outcomes. But in order to do that, I think what we need to do is create one system purely for research and development, and then a completely different system for manufacturing and selling drugs. And this is a principle that's often called delinkage. Delinkage is the opposite of linkage. I mean, right now, the way that you finance R&D on drugs worldwide, I mean, the international system is that you grant monopolies on drugs, and people charge a very high price for the period of the monopoly, like 20 years for a patent. They charge a very high price. What's the problem with that is that the price is so high that it discourages access, and it creates all these inequities.
So delinkage is the idea that the drugs will be like generics, they'll all be cheap. Yo creo que es muy importante divulgar, difundir que existen modelos alternativos y es muy importante que se difunda entre los investigadores, que vean que no tienen una única opción, que es vender una licencia exclusiva a una gran compañía farmacéutica, sino que existen otras opciones. De las soluciones actuales, una de las que más se ha hablado es la capacidad de promover un tratado internacional de investigación y desarrollo. Puede ser una solución, no para todo, puede ser una solución para alguna parte de lo que hasta ahora no está funcionando. Habría tres componentes, se podría decir, fundamentales de un posible tratado. Primero, una cotización obligatoria de todos los países miembros de la OMS para crear un fondo global gigantesco de varios miles de millones de dólares con los cuales se investigue, crear un fondo público para no tener que patentar las medicinas, las nuevas medicinas. Lo segundo sería de que se cree de que la agenda de investigación se defina por razones estrictamente de salud pública y no por razones financieras. Y el tercero sería una coordinación de las distintas entidades, empresas o gobiernos haciendo investigación en el mundo entero, porque hoy en día se está despilfarrando sumas gigantescas en la medida en que todos están investigando en el mismo medicamento para ver quién sale primero y todo el mundo investiga hoy sobre cáncer, todo el mundo investiga hoy sobre diabetes y otras enfermedades. Yeah, the basic idea is that we need to put back the responsibility for investment decisions with governments and collective action by governments, and not just abdicate that responsibility and leave it purely to companies to make these decisions. Because we know that when we do that, we have these terrible gaps and we have these high prices that are costing lives. If you want to sort of begin to walk back from that system, you have to replace it with some other way of thinking about how you spread the cost of drug development. So the R&D treaty is a way of thinking about it. It's the idea that countries have an obligation to pay for R&D, not to grant monopolies, but to pay for R&D in other ways, either through grants or prizes or something like that. That's one of the important things to look at in the prize system, is that you can put up billions of dollars as rewards for new drugs, but it's cheaper than the grant of the monopoly. It's considerably cheaper. So you can not only replace the incentive, but you can save money. It's the only healthcare reform that people are talking about where you increase access and save money at the same time. El sector público invierte muchísimo dinero en investigación, sin embargo no se preocupa de introducir condicionalidades para asegurar que si se descubre algo que luego revierte en un fármaco o una vacuna, tenga el precio asequible y además asegurar que el conocimiento generado sea de dominio público. Por ejemplo, el caso de la Unión Europea con su programa de investigación, Horizonte 2020, debería de ir en esta línea y además asegurar que se enfoca en investigar aquellas enfermedades que son más importantes a nivel mundial. El enfoque del Horizonte 2020 es muy claro. En medio de una crisis económica juntamos todo lo que era financiación de la investigación y de la innovación en un único programa para poder financiar toda la cadena de innovación, desde las universidades y los centros de investigación hasta llevar el producto al mercado. Es decir, también ayudar a las pequeñas y medianas empresas a su creación y a su desarrollo. Hay un partenariado público-privado, esto es una asociación entre el sector público y privado para conseguir un fin común, que es la Iniciativa por los Medicamentos Innovadores, IMI, que es enorme, es el más importante que hay de este estilo en toda Europa, tiene un presupuesto grandioso. La Unión Europea aporta 1.000 millones de euros y luego se supone que el sector privado que participa aporta otro tanto en especie. Pues bien, el problema es que las normas de propiedad intelectual bajo el que se rige van en contra del interés público y además las prioridades que se han establecido las ha puesto enteramente la industria en función de sus intereses. So is it possible to actually fund R&D differently? And fortunately, after about 10 years of what I would call experimentation, we've seen that it is possible, and we do in fact have examples where it's worked. I think one of the most interesting examples is the so-called public-private product development partnerships. So the Drugs for Neglected Diseases initiative is one example of this type of initiative. I'm
managing drug for neglected disease initiative is one of this model. It's what we call a product development partnership. So it's a group that try to bring together partners from the public sector and from the private sector to develop new drugs for very neglected diseases. Basically, it's a non-profit organization, and its mission is to develop drugs that will be affordable and effective for some of the poorest people in the world. And the model is that it gets contributions from primarily from governments, some from high-income country governments, some from private donors, from foundations, but also from NGOs. MSF, for example, contributes money to DNDi, and that money is put into paying for all of the R&D up front, so that by the time the drug is developed and it is approved by a regulatory authority, it can be sold at the cost of production. Today, after 10 years, we have developed 6 new treatments, 2 for malaria, 2 for leishmaniasis, 1 for Chagas disease, and 1 for sleeping sickness. So, and we have in our portfolio, in a pipeline, we have new drugs that will be developed in the coming years, because they are currently at the stage of clinical development. So clinical studies are going on now to try to prove the efficacy of those drugs, and in the next 3-5 years, we'll have a new generation of drugs to offer to those patients. In doing so, they have been able to orient all the investment and the decisions around how that drug is developed to meet the needs of those populations. So I think that's been a real breakthrough, that we've actually been able to show this model can work. We don't have all the answers with that model, it's still just one model. But for example, in terms of cost, the Drugs for Neglected Disease Initiative estimates that it costs around 150 million euros to fully develop a new chemical entity, all the way from discovery through to delivery. The industry's fully loaded cost is 1 billion to develop a new chemical entity. So from 150 million euros to 1 billion, there's a massive difference there. And what I think is really exciting about the work of DNDi is they've opened up their books. They've said, okay, here are our figures, interrogate them. What does the industry do? It never opens its books. It's never asked to be transparent, and it just bandies around a figure of, oh, it's at least 1 billion, with no public scrutiny. Bueno, las compañías farmacéuticas suelen justificar los altos precios de los medicamentos porque el proceso es muy costoso. Incluso se habla de la cifra mítica de los 1.000 millones, ¿no? Lo cierto es que cada vez hay más estudios que evidencian de que estos costes no son reales, ¿no? Y además, incluso si la industria abriera al público, ¿no?, sus libros de contabilidad y llegaran a demostrar que los costes reales son, bueno, realmente tan elevados, sería una muestra más de que el modelo es ineficiente absolutamente, ¿no? Y la conclusión es clara. Si un sector como es el farmacéutico solo es capaz de producir bienes, ¿no?, productos farmacéuticos con un proceso muy costoso que les obliga a poner precios que nadie puede pagar, sería motivo suficiente para que se replanteen todo el sistema, toda la estructura, y que busquen modelos donde todos ganemos y sobre todo los pacientes. Compartir todo el conocimiento que sea posible, trabajar juntos para llegar pronto y sin demasiados costes al producto final. A través de un conocimiento compartido se detecta el error al comienzo. Pues eso es muy eficaz. Compartir la información, código abierto. Igual como en el software, tenemos que hacer investigación médica como software libre, compartiendo los códigos, porque así funciona la ciencia. Cuanta más masa crítica hay, más avanza. Sin embargo, hemos creado un sistema de ciencia médica donde el conocimiento está en silos, estancos, que no se comparte. El que llega primero lo gana todo. Pero esa es una decisión política. Se podría investigar y llevar a cabo la producción de nuevas terapias, nuevos medicamentos de forma completamente distinta. De hecho, hay propuestas en esta dirección, hay intentos de conseguir innovación open access o open source. Yo creo que el objetivo final es este, igual que el objetivo final es el open access a los resultados de investigación. El objetivo final es lo financiado con dinero público, es público y por tanto es para todo el mundo. Una de las herramientas que se ha desarrollado es el de las licencias socialmente responsables. Es una de las herramientas para asegurar el acceso universal a los medicamentos.
Cuando una universidad ha desarrollado un producto que puede convertirse en un medicamento y puede exigir a la compañía farmacéutica una serie de condiciones, y entre ellas puede, y yo creo que debe, exigir que este medicamento, si tiene éxito, pues que se asegure su acceso universal. If we don't change, it's because we don't care about the people that are excluded. It's because we're not willing to be smarter about how we pay for innovation. It means somebody's benefiting from the stupidity, somebody's benefiting from the old system, and they're powerful. The people that benefit from the current system don't want it to change. Las empresas no quieren abrir esta caja de los truenos porque supongo que piensan si se ve que esto funciona bien, se nos acaba un modelo de negocio. Vamos a tener que hacer una transformación y que haya un control, y esto es un poco herégico decirlo hoy en día, hablar de más control del Estado y público al sector privado, pero el sector público va a tener que tomar las riendas de este asunto y va a tener que reorganizar y ver cómo se hace la investigación y el desarrollo de productos farmacéuticos de tal manera que la industria pueda ser en alguna manera una industria al servicio de la salud pública antes que una industria al servicio de los intereses financieros de los accionistas. I think our governments have not figured out how to address this problem in a long-term sustainable way. And it is really in everybody's interest to identify not only more efficient ways of doing R&D, but other ways of ensuring access even in the richest countries in the world. And I think we are heading towards a real breaking point on this issue and a real crisis. So perhaps some new momentum will build around how we can fix very much what is a broken R&D system. Se consiguiera el llegar a unos acuerdos, a unos consensos a nivel internacional sobre el sistema de la ciencia, yo estoy convencido de que muchas de las enfermedades que ahora sufrimos, ya sean los países desarrollados como los subdesarrollados, tendrían cura. Y existen precedentes que eso lo demuestran. Cómo hemos conseguido erradicar enfermedades totalmente. Cómo hemos conseguido, en cuestión de 100 años, pasar de una esperanza de vida de 40 años a duplicarla hasta 80 años. O sea, si explotamos la capacidad tecnológica que tenemos ahora, los medios y el conocimiento que tenemos ahora, no me cabe duda de que se podrían hacer muchísimas más cosas si esos esfuerzos se hacen de manera más coordinada y de manera mucho más eficaz. It's not something we can leave to philanthropy. It's not something we can leave to the largesse of a few donors or even a few companies who have enough money to maybe give us a little bit off the side. This is something that requires all governments to act collectively. Aquí lo que está faltando claramente es que al poder de la industria farmacéutica buscando el beneficio financiero haya un contrapoder legítimo y oficial de los gobiernos y las instituciones públicas oficiales, que tienen como objetivo principal el proteger a la ciudadanía, y en este caso están dejándolo caer completamente. Yo creo que las campañas de movilizaciones tenemos que empezar a dirigirlas mucho más a las instituciones públicas y enfrentarles con esto. Bueno, nosotros creemos que hay que partir de un principio, y es que los gobiernos tienen que asegurar que se desarrollan los fármacos que la población necesita. Lo que pedimos a la gente crítica es que entren en todo el proceso de investigación o proceso académico, la cuestión de propiedad intelectual, el conocimiento. Hay que politizar la cuestión de salud, hay que politizar la creación de conocimiento académico. That is where I see the opportunity also for civil society to really convince advocate with these governments that they can play such a unique role by pioneering a different model that will deliver some economic development, but that is not the goal, but it will develop health tools that they need and establish a different way of doing things to produce public goods. It takes time from the recognition of a crisis to the mobilisation that will be needed to force governments to act. And unfortunately, it is always forcing governments to act that's needed. We have many ideas. We not just have to do it and learn by doing what works and what doesn't work. I think we've talked a lot already about all these theoretical solutions. Let's move. Es una revolución democrática de que ponemos las cuestiones de la salud
por delante las cuestiones económicas de las multinacionales. It is a revolution. It's a really important revolution. Es necesario un cambio radical. Hay que cambiar las reglas del juego y poner a las personas por delante de los beneficios económicos. Y no solo es posible, sino que empieza a ser necesario que lo hagamos ya.